este retiro tiene que ver con nuestro fundamento. Así que nos metemos en lo primero que ocurrió en la década del 60 del siglo pasado. Y hubo un mover del Espíritu Santo diferente, distinto. Siempre los moveres del Espíritu tuvieron alguna nota de milagros, sanidades, y aquí también, pero sumado a revelación de palabras sencillas, que siempre estaban escritas en la palabra de Dios, y uno las recitaba, pero no veía el trasfondo. La primera vez que me tocó a mí ir a una de estas reuniones, yo fui más o menos en el año 69, bastante, ¿no? Y yo tenía una formación denominacional. No fue fácil esa reunión, porque a mí me llevaron y esperaba encontrarme en un templo. Y resulta que fuimos a una casa. Ya ahí digo, ¿dónde estamos? Yo esperaba que al entrar en la casa encontrara algo parecido a un templo. Y lo que encontré es algo parecido a un living, con sillones y, bueno, y un montón de gente, por todos lados. No había cantidad de sillas, sino cantidad de gente por todos lados. Y sentado donde se podía sentar, aún en las escaleras porque era piso doble, y también arriba, lleno de gente. Y entonces esperaba yo que alguien comenzara la reunión, como generalmente ocurría, y resulta que nos sentábamos en pequeños grupos, y me sentaron en un pequeño grupo, y comenzaron a hablar de Dios. Y yo tenía la teología bastante avanzada sobre Dios, pero poco de experiencias con Dios, encuentros con Dios. Y cuando empecé a escuchar, me encontré con Dios y Dios me habló. Y yo eso lo saludaba de lejos. Y empecé a escuchar y me empezó a impactar en mi corazón esto. Esta gente tiene algo que yo no tengo. Yo tengo estudios bíblicos. Y tenía bastante estudios bíblicos. Tengo teología. Pero no tenía encuentros con el Dios de la teología. Con el Dios de los cursos bíblicos. Esto me impactó. Y de repente alguien dijo, yo quiero cantarle a este Dios. Y cantó un coro sencillo de 4 frases. Pero ¿qué frases? Solo quiero tu vida. Solo te quiero a ti. No puedo vivir sin ti, Señor. Solo te quiero a ti. 4 frasecitas. ¿Qué frases, no? Acostumbrado a cantar himnos con muchas estrofas, que no estaba mal, que era muy lindo. Y este empezó a cantarlo. Y nadie sabía ese coro. Y por ahí había uno que tocaba la guitarra, trató de acompañarlo y lo acompañó. Por ahí había otro que tocaba el acordeón, trató de acompañarlo y lo acompañó. Y entramos a cantarlo. Solo quiero tu vida. Solo te quiero a ti. No puedo vivir sin ti, Señor. Solo te quiero a ti.
Lo cantamos 10 veces, media hora, 1 hora, 1 hora y media. ¿Qué cree que canté esa semana? Y mientras estábamos cantando, algo bajó, algo bajaba. Era como el rocío de la mañana y en algunos momentos como lluvia y en algunos momentos como fuego. Entré a las 8, eran las 12 de la noche y no me quería ir, pero tenía que irme. Me cambió la cabeza. Y es verdad lo que dicen algunos. Vos vas a un lugar donde te cambian la cabeza. Sí, exactamente. Vine con la cabeza cambiada. Mi primera experiencia, toqué a Dios. ¿Qué puedo decir? Lo toqué y Él me tocó y quedé enganchado con Él. Hasta hoy. Supónganse cantar más de 1 hora y media un mismo coro de 4 estrofas. O sea, imponerlo no podrías, porque la gente quedaría dormida después de la primera hora. Evidentemente, era esto que cantamos. De Él, por Él y para Él son todas las cosas. Esto ocurrió. Y lo primero que ocurrió en este mover de Dios fue la experiencia del culto a Dios. Fue lo primero. Y quiero que veamos un poquito este tema. El culto a Dios. Donde aparece claramente es en Romanos capítulo 12, versículo 1. Dice, por lo tanto, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional o vuestro culto verdadero. Quiero decirte que no todas las reuniones son un culto. Nos pasa en Rosario, no todas las reuniones son un culto y quisiéramos que fuese un culto a Dios. ¿Cuál es la razón de esta palabra culto? Esta palabra culto viene de una palabra que es homenaje, que se le rinde a Dios. De la palabra culto viene la palabra cultura, alrededor de Dios. Y esto fue lo que intentaba el Señor en su pueblo, una cultura alrededor de Él. El tabernáculo, cuando iba por el desierto, iba rodeado de las 12 tribus, alrededor del tabernáculo de Dios. Una cultura alrededor de Él. De ahí viene esa palabra. El objetivo del culto es sorprender nosotros a Dios y no que Él nos sorprenda a nosotros. El culto tiene un objetivo, es atraer a Dios. ¿A cuántos les gusta pescar?
A ver, levante la mano los que pescan. Que pescan pescado, peces mejor dicho, no pescado, peces. Bueno, los que pescan tienen que usar bien la carnada. Depende de lo que quieran pescar. Ahora, yo voy a usar una palabra muy común entre nosotros. El culto es la carnada para pescar a Dios. ¿Escuchaste esto? Perdón, Señor. Te pido perdón, Padre, por decirlo de esta manera. Pero esto es lo que Dios quiere. Que usemos la carnada justa para atraer a Dios, a nuestra iglesia, a nuestra familia, a nuestra casa. Quiero atraer a Dios. ¿Qué carnada vamos a usar? Ese es el tema. Porque si queremos pescar, no sé qué peces pescas. Dame un pez, ¿cómo se llama? ¿Y qué carnada usa? Un gusano. Pero ponele gusano si querés ese pez. Pero si le pones otra carnada, no, dice, esa no pico. Culto es atraer a Dios a la reunión, a mi casa, a mi vida. Entonces viene la pregunta, ¿cómo hago para atraer a Dios? ¿Cuáles son los cebos que le ponemos al Señor para sacarlo de su escondite, si podemos decirlo así? No siempre la oración. Así que yo le quiero dar algunas cebos, carnadas, para atraer a Dios. No son poca cosa, ¿eh? Por favor, es lo único que yo quiero, atraerlo a Él. Estos coros que cantamos son fuertes, ¿eh? Yo quiero atraerlo a Él. Más bien, quiero atraerlo para que se quede. Entonces, quiero usar lo apropiado, las carnadas apropiadas. Veamos la primera. Esta está en Isaías 57. Versículo 15. Antes de leerlo, nosotros asociamos la palabra culto, asociamos a la música. Y puede ser, y no está mal. Asociamos, a mí, mis padres, cuando yo era chico, me decían, vamos al culto. Y representaba la reunión de los domingos. Y no tiene nada que ver ni con la música, ni con el domingo. No. Culto es que la iglesia atrae a Dios y usa estas carnadas espirituales para atraer a Dios. Isaías 57:15. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, pero habito también
con el quebrantado y humilde de espíritu, para reavivar el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. ¿Qué atrae a Dios? Atrae a Dios tu quebrantamiento. No atrae a Dios lo bien que cantas, a menos que estés quebrantado. Atrae a Dios si estás quebrantado. Cuando vino Jesús, publicado por Juan el Bautista, Él vino por el camino del arrepentimiento. Y el quebrantamiento tiene que ver con el arrepentimiento. ¿Qué es quebrantado? ¿Qué es? ¿Qué es un corazón quebrantado? El corazón quebrantado primeramente está consciente de esto que hemos leído, al que es alto y sublime y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, que Él es 3 veces santo. El quebrantado está consciente de la majestad de Dios. El corazón quebrantado también está consciente de sus pecados. Y Él es consciente de que sus pecados es de una negrura aterradora. Llegaste a este punto a ver que cada vez que pecas es una negrura aterradora, suciedad, inmundicia. Pero lo que hice no fue mucho. Sí, en cuanto a la santidad de Dios, fue mucho, pero mucho. Y te diste cuenta. A veces tenemos que reprender a alguien disciplinado. Se lo disciplina para que vea la inmundicia de su pecado. Y cuando la persona es consciente de la inmundicia que tiene adentro, no anda diciendo, no, yo quiero que me discipline fulano porque me trata bien. No, no, no. Dice, yo merezco lo peor. Porque yo soy lo más sucio. El quebrantado se vio en el espejo de la santidad de Dios. Y cuando se vio en el espejo de la santidad de Dios, se vio así. Dice que Dios visita a los quebrantados. Llegaste a este punto de poder ver tus pecados así. Ya conté esto en algún momento, lo cuento otra vez. Cuando el Señor mostró quién era yo me creía bastante interesante, un tipo interesante para la iglesia, hasta que una persona que me dijo delante de muchos que había ahí, me dice, ¿ahora me saludás? Y yo le digo, ¿por qué? Ahora me saludás, pero en la calle no me saludás. Y había gente. ¿Qué, haces diferencia? Y me decía todo eso en voz alta. Es que vos haces, le digo, yo no te vi, que no me vas a ver si me miraste y ni siquiera me saludaste. Y así me fui a mi casa. Qué injusto, qué injusticia. Y lo traté con Dios. Y Dios me dijo, ¿por qué te enojaste? Yo no me enojé, pero me siento mal.
¿por qué te enojaste? No me enojé. Lo que pasa es que fue una acción injusta. ¿Y por qué te enojaste? Y dale con, ¿por qué te enojaste? ¿Y por qué te enojaste? ¿Usted recibe palabra de Dios? Sí. ¿Qué palabra? Yo te bendeciré. En ese momento la palabra, ¿recibiste palabra de Dios? Sí. ¿Cuál fue? ¿Por qué te enojaste? ¿Y te habló otra vez? Sí, me habló. ¿Y qué te dijo? ¿Por qué te enojaste? Traté de justificar por qué me enojé, pero nadie se dio cuenta que me había enojado, ni mi esposa, que olfatean todo, pero en Argentina, aquí no. ¿Por qué te enojaste? Porque me hirió el amor propio. Cree que lo calmé a Dios. ¿Y por qué te enojaste? Porque no me gusta que me hagan quedar mal delante de otros. ¿Y por qué te enojaste? Porque soy un orgulloso, un altivo. ¿Llegaste hasta ese punto? ¿Te viste en el espejo santo de Dios? El quebrantado sí se ve. Él visita a los quebrantados de corazón. Él es consciente. Pero a la vez, el quebrantado es consciente de su misericordia. Aleluya. ¿Por qué llego a abrir mi corazón para que se vea todo lo más terrible de mí? ¿Por qué? Por su misericordia, porque yo sé que Él me perdona y que me tiene misericordia. El quebrantado es consciente de la misericordia de Dios. Cuando yo salí de este proceso que fue como un mes confesando pecados, empecé a confesar pecados que nadie se daba cuenta, solo yo y Dios. Incluso pecados de mi niñez. Aparecían pecados de mi niñez. Acá usan la palabra chupina. Es cuando uno no va a la escuela, va a otro lado. Sin avisar a los padres, ¿eh? ¿Cómo? ¿Cómo? Cimarra. ¿Cuántos hicieron la cimarra? A ver, la gente de 30 años para arriba puede haber quién fue. Y el Señor me llevó por allá, en mi escuela, en mi adolescencia. Me sacó cosas de aquel entonces. Tuve un mes y medio sacando la mugre, la suciedad. Eran pecados que nadie se daba cuenta. Incluso había uno que yo estaba mirando a una chica y vino otro y la chica empezó a mirarlo al otro y me vino una bronca con ese otro. Decí que esa chica volvió a mirarme a mí, mi esposo. Pero nadie sabía eso.
¿Llegaste a abrir tu corazón a este punto? Y sacar toda esta basura. El quebrantamiento viene por el arrepentimiento. ¿Y por qué me quebranto? Porque Dios es misericordioso y tiene misericordia de una persona así. ¿Cuál es la manifestación de un quebrantado? Cuando la persona está quebrantada, ¿saben cómo se manifiesta? Siendo una persona mansa. Las personas que no están quebrantadas, no le toque el botón rojo. Si a alguien le toca el botón rojo, se levanta el monstruo que tiene adentro. Por favor, liquida el monstruo que tenés adentro. ¿Cómo se llama? ¿Un demonio? No, ese monstruo que tenés adentro, sos vos. No sé si te diste cuenta. El diablo, ¿qué diablo? El diablo dice, a mí me echan la culpa de tantas cosas. Yo voy, ¿por qué? Sí, voy a esas personas y porque estas personas se portan a veces peor que yo, dice el diablo. Perdón. El quebrantado, cuando llegó a ese punto, es una persona mansa. ¿Por qué? Porque él se sabe peor que todos. Ya deja de apuntar a aquel. No señala más. Ahora no. Porque él se ve el más sucio. El sucio perdonado. El sucio limpiado. Y no lo olvida. Bueno, Dios visita. El culto a Dios es esto. Atraerlo a Dios con un profundo quebrantamiento. Podemos cantar coros lindos sin estar quebrantados. Y a veces los coros que cantamos son para quebrantados. Pero los cantamos. Hay coros que yo no puedo cantarlos porque no estoy viviendo lo que canto. Pero lo que quieren los coros es llevarnos a este punto de estar quebrantados, y Dios nos visita. Hay otra cosa que atrae a Dios. Atrae a Dios la integridad. Job capítulo 2, versículo 3. Acá es Dios que es atraído por la integridad de Job. Jehová dijo a Satanás, ¿no te has fijado en mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra? Varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, todavía mantiene su integridad. A pesar de que tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa. Dios destaca la integridad de Job. Su esposa también era testigo de la integridad de Job. Versículo 9. Entonces le dijo su mujer, ¿aún te mantienes en tu integridad? Maldice a tu Dios y muérete. Qué linda esposa, ¿eh? Solteros, fíjate, no te encontres con una mujer así, ¿no? Y con un varón tampoco. Los íntegros. Las personas íntegras, me gusta el versículo del Salmo 15. Qué hermoso
Es uno de los salmos más preciosos para mí. ¿Quién habitará en tu tabernáculo, Dios? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad. Quiero atraer a Dios. Quiero que Dios se quede conmigo. No quiero un Dios que viene y se va, viene y se va. Yo sé que esta es una expresión muy humana. Dios siempre se queda, pero no siempre se manifiesta. Nadie nos puede apartar de su presencia, pero a veces su presencia no aparece nunca. Pero los íntegros hacen aparecer a Dios. Aleluya. Los íntegros. ¿Quiénes son los íntegros? El íntegro es íntegro, es el mismo. En la calle, en la casa, en el trabajo, en la iglesia. No cambia. Acá tienen el bichito ese, el camaleón. Sí. Camaleón. Ajá. Uh-huh. Y el que no es íntegro también. Es como el camaleón. Depende de la situación, él se adapta. Si están en la iglesia, él se mete y canta y es bárbaro. Si todos levantan, él también levanta la mano. Pero cuando está afuera, también puede escuchar música del mundo, se adapta, se mete en el teléfono. Mira esto, y él lo mira y lo festeja. Camaleón. Levanten la mano los camaleones. No, no levanten las manos. El íntegro no es un camaleón. Él está viviendo esto en profundidad. Y esto atrae a Dios. Por eso este pasaje dice, ¿quién habitará en tu tabernáculo? No es quién visitará, no, es habitar. ¿Quién morará en tu monte santo? No es visitar el monte santo, no es una escalada. No, es morar, vivir. Inmediatamente dice el que anda en integridad. El íntegro es de fácil, reconoce su mal rápidamente, no hay que hablarle, no hay que orar demasiado con el íntegro. Hermano, mira esto, sí. Enseguida reconoce. Trata bien a las personas que no lo benefician. El íntegro no tiene nada que esconder. Por eso tampoco tiene nada que temer que me descubran. Y el íntegro no solo es un buscador de hacer las cosas bien. El íntegro es un buscador de la pureza. El íntegro es un buscador como Daniel, que no se quería contaminar. Era íntegro. Estas dos cosas atraen a Dios. El quebrantado y el íntegro. En el quebrantado, Dios nos visita, nos bendice, nos vivifica, derrama fuego. Y en el quebrantado, Dios se queda a vivir con el quebrantado.